Bien, vamos cerrando ya el tercer bloque, pero nos había quedado pendiente esta cuestión importantísima que tiene que ver Descentralización con... del poder. Claro. El tema del federalismo en sus distintos aspectos. Hay que tener presente, por ejemplo, la propiedad de los recursos naturales para las provincias. Esa es una definición bajo el punto de vista federal. Hay que pensar en petróleo, gas, pesca, verdaderamente extraordinaria. Hay que pensar en la posibilidad de celebración de convenios de las provincias más allá de los límites nacionales, lo cual es una tendencia que uno ve en la Unión Europea o en el NAFTA, es decir, en la modernización de nuestro derecho público. Luego de esto, el capítulo de reconocimiento de la autonomía municipal, tanto avanzó la autonomía municipal, que es clave para la República Federal, es el primer teatro en que los hombres ejercitan sus derechos, como dijo Joaquín B. González. Se termina el debate sobre cuál era la naturaleza del municipio, al consagrarse la autonomía en los 5 aspectos, el institucional, el político, el económico, el financiero y el administrativo. Así que ese fue otro avance enorme. Hoy tenemos 178 cartas orgánicas municipales en la Argentina. Córdoba es la única ciudad de más de 1 millón de habitantes que tiene su propia constitución local, la expresión máxima de la autonomía municipal. Eso se reformó cuando estaba Martí como intendente. Exactamente, y tuve el honor de presidir la Convención Municipal Constituyente. Y luego de eso aparece esta creación tan importante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es casi una provincia. Lo último que hice antes de la pandemia fue viajar a un congreso en la Universidad de Melbourne, en Australia. ¿Saben por qué? ¿Para qué? Para debatir cuál era la función del régimen municipal dentro de los estados federales y por qué estaban interesados en el tema argentino, para que explicase el tema de la ciudad de Buenos Aires y el tema del régimen municipal argentino. Por eso digo que fueron expresiones de muy alto consenso que significaron un enorme avance bajo el punto de vista de nuestro derecho público. Además el nombre lo dice todo, pasa a ser autónoma. Ciudad ¿no? Autónoma de Buenos Porque Aires. antes lo elegía el presidente, digamos. El presidente no tenía ni siquiera el derecho político de elegir al intendente. Claro. A lo largo de la historia, el presidente, por eso ahí sí tuvimos éxito en el diseño constitucional de quitarle poder al presidente. Era nada menos que el jefe inmediato y local de la ciudad de Buenos Aires, lo cual significaba que designaba a dedo al intendente y obviamente disponía de ese enorme poder político. Y el primero fue radical, que fue Fernando de la Rúa, sí, después de la reforma. Después de la reforma. Así que en definitiva, creo que la reforma ha sido muy trascendente. Es lo más importante que ha quedado de 1983 hasta acá. Yo sé que hay muchos temas para hablar porque la Constitución es enorme, pero también quiero dejar de lado por unos segundos al constitucionalista y quiero enfocarme a Antonio María Hernández, político, porque usted también ya lo mencionaba desde el 83. Sí. En el medio de la convención ya se hablaba, porque quedaba sancionada la nueva constitución, iba a haber elecciones al año siguiente. Sí. Entonces se empieza a debatir la política interna, incluso el radicalismo. En un momento, casi al final, Liliana Rayo, nuestra compañera de Canal 10, que cubría junto conmigo ahí en Santa Fe, le hace una pregunta a Alfonsín. Fíjese. A ver. Lo llevamos a la interna radical. ¿Cómo se va a designar el candidato para el 95? No sé. Lo tiene que resolver la convención. Yo ya he dicho que, si bien no estoy de acuerdo con que se modifique la Carta Orgánica en esta oportunidad para esos efectos, acepto, si así lo quiere la convención y la mayoría de los dirigentes del partido, que sea abierta la elección, pero es un sistema muy peligroso. Bueno, su opinión es gravitante y Storani está solicitando internas abiertas. ¿Cuál es su respuesta a esto? Bueno, le estoy diciendo, vamos a ver, yo he dicho que no me opongo si así lo quieren los dirigentes, pero no como reforma de la Carta Orgánica así apurada, sino como prueba por una vez. Bueno, pero se armaron la fórmula, usted fue y ganaron, ¿no? Porque la otra fórmula era Storani-Terraño. Terraño, exactamente. Nosotros ganamos por 2/3 de los votos, pero eso es una etapa muy triste del radicalismo. Nosotros dimos otro ejemplo de solidez democrática. Yo le explicaba muy bien. Mira, ahí tenemos la foto de... Raúl Alfonsín, obviamente, ahí, tuvo un rol... La nueva gente.
¿Eh? Bueno, no esperaba estos recuerdos, Daniel, realmente muy honrado, muy emocionado. Lo real y lo concreto es que, dando otro ejemplo, acorde a nuestra historia democrática, hubo elecciones internas, nosotros ganamos largamente, pero después ocurrió un proceso penoso, yo lo vivía eso en la campaña, no solo los problemas que tuvo, porque era el gobernador de Río Negro, Masachesi, económicos, sino también ahí comenzó la división del radicalismo, porque vi la actitud de estos dirigentes derrotados, lo que hicieron, así que eso afectó al radicalismo, y yo creo que ahí comenzó un proceso muy delicado que tiene el radicalismo, pero yo sí aprovecho acá para recordar nuevamente, porque tuvo un rol importantísimo, como a lo largo de toda su vida, ¿no? Raúl Alfonsín, y también cuando he comentado la reforma he analizado muy en detalle lo que significó políticamente para él el Acuerdo de Olivos. Yo estoy convencido que fue la decisión política que más lo afectó. Creo que actuó de manera patriótica, o nosotros íbamos a una reforma por consenso o repetíamos 1949. Alfonsín pensó realmente en el futuro. Yo creo que lo mejor, lo único de política arquitectónica que ha quedado de 1983 hasta ahora, ejercicio de política arquitectónica, la fase superior de la política, la que requiere de grandes acuerdos de las mayorías populares para enfrentar los problemas estructurales de una sociedad, solo nosotros lo pudimos hacer ahí en 1994 y después volvimos, que es lo que estamos viendo ahora, a lo de siempre, a la política agonal, o sea, llegar al poder y mantenerse en el poder de cualquier manera, es lo que estamos viendo. Por eso hablo de tan poca calidad institucional que tiene hoy la Argentina y lo lejos que estamos del espíritu, que es lo más importante que hay que recordar de lo que fue la gran reforma constitucional. Que fue el último gran acuerdo, porque hasta hoy se habla mucho de volver a unirse, de acordar algunos puntos. El último gran acuerdo fue realmente ese. Hay que pensar también en cada una de las reformas históricas que tuvo la Argentina, siempre fueron precedidas por acuerdos. La sanción de la Constitución Nacional fue precedida por el Acuerdo de San Nicolás, donde una figura gigantesca que fue la de Urquiza convocó a los gobernadores y siempre el primero de los objetivos del preámbulo es constituir la Unión Nacional, que es lo que necesitamos los argentinos sobre la base del cumplimiento pleno de la Constitución Nacional. Doctor, le agradezco un montón, pero no se vaya porque todavía nos queda la última pregunta, pero hacemos la última pausa y ya regresamos con el doctor Antonio María Hernández.